Buenas noches, estimados estudiantes, mis queridos colegas, ¿cómo se encuentran ustedes? Bueno, siguiendo un poco con la propuesta que les había ofrecido, tiene que ver con ir grabando algunas cápsulas de video, en las que voy a recuperar algunos conceptos que hemos estado viendo, recuperarlos en términos de establecer algunas vinculaciones o relaciones entre estos conceptos, para que puedan lograr una mejor comprensión de todo lo que estamos viendo en el campo de la política educativa en términos de transposición didáctica. Pero la idea dentro de esta cápsula es avanzar hacia algunos conceptos nuevos, algunos nuevos tópicos que están dentro del programa de la cátedra, con el propósito de poder hacer un cierre de lo que sería hoy el bloque 2. Vamos a la segunda placa. Después de la placa de presentación, recupero acá de manera muy breve las distintas funciones que fue cumpliendo, que cumple o debería, entre comillas, el sistema educativo desde su origen o desde su creación, si lo analizamos en perspectiva de historicidad, hasta la actualidad. Digo debería porque sabemos que la política como marco prescriptivo es una expresión de un deber ser que a veces en la realidad no se concreta específicamente como está establecido dentro de los postulados del marco normativo, y ustedes lo han analizado muy bien cuando dentro del trabajo práctico número 4 plantearon de alguna manera el análisis de objetivos de aquel nivel del sistema educativo en el que ustedes están trabajando, se están desempeñando o al que aspiran. Vamos con esta placa brevemente. Vimos que en los orígenes del sistema hablábamos del modelo sarmientino y la propuesta de la ley 1420. La función que cumplía era fundamentalmente política, refiriéndome con esto a la formación del ciudadano. Esta función política tenía que ver con una necesidad epocal que era responder a alguna urgencia de una configuración política y jurídica que era la organización del Estado, y en esa necesidad o en el marco de esa necesidad de constituir el Estado argentino, lograr la aglutinación de uno de los elementos fundamentales del Estado, que es la nación. Recordemos que la mayoría de los habitantes de nuestro país en aquel entonces procedían de diferentes lugares del continente europeo particularmente, dominantemente, y era necesario a partir o por medio del sistema educativo de trabajar para la homogeneidad. Entonces, dentro de esa necesidad, la formación del ciudadano era una de las prioridades del sistema educativo. Es decir, que tenía claramente una función política. Cuando se aprueba la Ley Federal de Educación, a la que ya voy a hacer referencia, vemos que hay un cambio en el paradigma, donde la tarea o función del sistema educativo pasa a ser una función predominantemente económica. Recordemos que yo había señalado en una de las clases que la educación empieza a entenderse en términos de gasto, o podríamos hablar en términos de inversión, siempre y cuando esta inversión trajera de la mano la formación, la preparación de recursos humanos. Aparece la categoría recursos humanos, entre comillas, subrayo, que pudieran de alguna manera promover la producción, el sistema económico, aumentar la productividad. De manera tal que invertir en recursos humanos era equivalente a aumento de productividad. Debía darse en esa relación directa. Si no, no era entendido como una inversión, sino como un gasto. Para pasar
al nuevo paradigma o al modelo actual, donde precisamente por aquellas fisuras o dificultades que traía este modelo anterior de la Ley Federal de Educación, desde la política educativa intenta superarse todas esas dificultades que habían venido de la mano de un modelo tecnocrático, más bien mercantilista, regido por lógicas de mercado. Recuerden que la ley federal se establece a partir de recomendaciones o lineamientos pautados por organismos internacionales, financieros y económicos, no provenientes del campo educativo. Entonces, el sistema educativo plantea la necesidad de reducir las desigualdades, las inequidades, y como señalaba yo, lo que planteaba Emilio Tenti Fanfani, de alguna manera quebrar ese determinismo social y evitar que fuera el sistema educativo quien aumentara las diferencias sociales, sino que por el contrario intentara morigerar esas diferencias, brindando mayor equidad, brindando justicia educativa, justicia curricular o igualdad de oportunidades. Después de haber revisado de una manera muy breve, muy sucinta para poder avanzar estas diferentes funciones en perspectiva histórica, vamos a pasar a esta segunda placa o tercera, que también ya la habíamos desarrollado. En esta nos estábamos enfocando en el cambio de paradigma. Fíjense ustedes que yo en la cápsula de video anterior profundicé algunos conceptos de lo que vamos a entender o de lo que entendemos por paradigma, y tenía un sentido pedagógico precisamente para poder comprender la diferencia entre esta cosmovisión, el paradigma de la década de los 90, un paradigma instrumental y tecnocrático que viene de la mano de la Ley Federal de Educación, para pasar a un modelo diferente, un modelo paradigmático diferente, que viene de la mano de la política de los años 2000 aproximadamente. En nuestro país ingresa en el año 2006 con la Ley de Educación Nacional, que plantea un modelo de desarrollo que se enfoca particularmente en las instituciones educativas, en cada institución educativa, en las características, en los rasgos idiosincráticos de las instituciones, cuestión que voy a hacer referencia en la placa siguiente. Acá vemos entonces un cambio de paradigma, dejamos este modelo para pasar a este modelo, sin embargo, ya vamos a ver cómo existe todavía dentro de la política educativa vigente algunas normas o cuerpos jurídicos que todavía conservan los rasgos de este paradigma. Eso lo voy a analizar al finalizar esta cápsula de video. Pasando a la placa siguiente, quiero hacer algunos aportes o algunas reflexiones relacionadas con la Ley Federal de Educación, que obedecía a este modelo economicista o tecnocrático que denominamos. En primer lugar, es importante que ustedes tengan en cuenta que la sanción de esta ley surge como consecuencia de debates que se plantearon previamente en el campo de la educación y en el seno del Congreso Pedagógico Nacional que se celebró en el año 1992, es decir, el año anterior a la sanción de esta ley. Bueno, estos debates se plantearon en el seno del Congreso Pedagógico, de alguna manera quedaron plasmados en conceptos, en artículos de la Ley Federal de Educación, y son debates que tienen que ver fundamentalmente con estos dos aspectos que yo señalo dentro de esta placa: la influencia religiosa, particularmente de la Iglesia Católica, pero también de otras congregaciones religiosas, y por otro lado, la apertura a la iniciativa privada. Yo diría una fuerte apertura a la iniciativa privada. Esta apertura daba lugar a la creación de servicios educativos por parte del sector privado, siempre y cuando estos servicios tuvieran
la aprobación del Estado para constituirse y para funcionar, y que también el Estado pudiera de alguna manera ejercer una función de contralor en lo que respecta al funcionamiento, pero les garantizaba a estas instituciones del sector privado el otorgamiento de títulos oficiales. Vamos a ver cómo esto, con algunas modificaciones, se conserva en la actualidad dentro de la Ley Nacional de Educación. Dentro de esta ley, la 24.195, la ley federal, me interesa recuperar algunos artículos para que prestemos atención a esto que estoy señalando en la placa. Dentro del artículo 4 de la ley federal se puede advertir específicamente la influencia de la Iglesia Católica y de las demás confesiones religiosas, mientras que dentro del artículo 3 de esta ley, de este marco jurídico regulatorio, aparece la apertura de la iniciativa privada, del sector privado, para brindar servicios educativos. Precisamente lo que respecta al artículo 4, la ley federal, y también lo recupera la actual ley de educación, señalaba y señalan que las acciones educativas son responsabilidad, en primer lugar, de las familias, pero también del Estado nacional, del Estado provincial, del Estado municipal, de la Iglesia Católica. Vuelvo a recuperar lo que había señalado sobre los debates en el Congreso Pedagógico del año 92. La ley puntualiza esto, la responsabilidad de la Iglesia Católica en materia educativa, pero también agrega demás congregaciones religiosas que tengan un reconocimiento oficial. Con respecto a la apertura de la iniciativa privada, que está señalada en el artículo 3 de esta ley, de la 24.195, la ley refiere específicamente que el Estado, tanto nacional, provincial como municipal, como así también la Ciudad de Buenos Aires, son las que deben garantizar el acceso a la educación en todos los niveles, en todas las modalidades y en todos los ciclos del sistema educativo. Pero a su vez, dentro de ese mismo artículo, agrega la autorización de la creación de servicios educativos, siempre y cuando estos, no es cierto, pudieran ser alcanzados por la supervisión del Estado, y señala particularmente estos servicios educativos que tuvieran la participación de la familia, la participación de la comunidad, de ciertas organizaciones de la sociedad y, al último, de la iniciativa privada. Aparece una fuerte apertura al sector privado en el campo de la educación. Quiero reparar un momento en esto último, porque hubo uno de los trabajos prácticos que me llamó mucho la atención, donde hacen un análisis de los objetivos de la educación superior, también de la educación secundaria, porque bueno, son colegas que están trabajando en los dos niveles del sistema, y apuntan sobre todo a esto, ¿no? A la cuestión de la educación pública, de la educación privada, la competitividad, la desigualdad que esto plantea, no solamente en lo que respecta al acceso. Bueno, realmente muy interesante. Hago como un señalamiento, como yo digo, siempre hablo en términos de escritura, como si fuera una nota al pie. Una cosa fundamental también que debo señalar de esta ley, para pasar luego ya a la Ley de Educación Nacional, a la actual, es que la educación, a partir de la apertura a la iniciativa privada, queda dividida en dos grandes grupos. Por un lado, la educación pública, y por otro lado, la educación privada. La educación privada con la autorización y el contralor del Estado, pero como sector privado. Con respecto al paradigma actual,
se conoce con el nombre de modelo en educación in situ. Ya voy a hacer referencia a esta expresión in situ. Viene de la mano de la Ley Nacional de Educación 26.206 y es una reforma educativa que es la que tenemos en este momento vigente. Se aprobó en el año 2006 y tiene que ver con este paradigma que refería yo al principio, asignándole a la educación una fuerte función social. Avanzo un poquito sobre la placa para luego volver a esta categoría de lo situado, de un modelo situado. A diferencia de lo que planteaba la Ley Federal de Educación, recuerdo, hablaba de educación pública y educación privada. La Ley de Educación Nacional, fíjense la abreviatura, ¿sí? LEN, reconoce que todo el sistema educativo, todas las instituciones, digamos así, que pertenecen al sistema educativo, forman parte de la educación pública, solo que van a estar categorizadas en educación pública de gestión estatal, son aquellas que directamente gestiona el Estado, y educación pública de gestión privada. ¿Sí? La gestión privada, ya vamos a ver más adelante, que puede estar en manos de asociaciones, en manos de fundaciones, en manos de cooperativas, de las familias. Eso ya lo vamos a analizar en una de las placas, en uno de los slides que voy a mostrar un poco más adelante. Entonces, acá vemos un cambio en el paradigma que no es menor, porque la educación privada pasa a la órbita de la educación pública como parte de la educación pública, solo que con esta distinción, educación pública de gestión privada. Ahora, me quiero detener en esta primera plaquita, pequeña placa dentro del slide, que habla del paradigma actual, que dice un paradigma situado. Este paradigma situado, fíjense ustedes, está marcando una distancia muy importante, yo diría que hasta polar, respecto de lo que planteaba el paradigma de la escuela sarmientina. Este paradigma, en la formación del ciudadano, trabajaba para la homogeneidad. Es decir, podríamos hablar de un modelo de escuela igual en todos los puntos del país, con los mismos contenidos curriculares, la formación docente, es decir, un modelo fuertemente unificado, una matriz educativa unificada. Desde este paradigma, precisamente, se opta por un modelo polar diferente. Lo situado implica que en el marco de la política educativa se van a establecer lineamientos generales, pero estos van a considerar las particularidades, los escenarios, los contextos, la población de cada institución educativa. Podríamos hablar un montón en relación a este modelo, pero quiero hacer solo algunas referencias como para que ustedes puedan comprender un poco mejor de qué estoy hablando. En esta referencia voy a citar a un pedagogo muy destacado que es Miguel Ángel Santos Guerra. Él señala que nosotros podemos hablar de la escuela en términos como universal, la escuela como una institución de lo social. Pero que por otro lado, hacemos referencia a las escuelas teniendo en cuenta que todas son diferentes. Una escuela es diferente a la otra. Esto, Santos Guerra señala que todas las escuelas son diferentes, si bien corresponden a un modelo de institución social, son diferentes, es lo que apunta a este paradigma. Por lo tanto, la educación, la enseñanza, la formación docente, el acompañamiento a las trayectorias, tiene que ver fundamentalmente con las necesidades de cada institución educativa, con las necesidades de esa institución de cara a su propia realidad,
de cara a su propio contexto, de cara a las características de su población estudiantil, del escenario en el que esa institución está situada, y que por supuesto, en virtud de esta particularidad, resulta una institución completamente diferente a otra. Incluso, como yo suelo citar a título de ejemplo, diferente de la escuela que está al frente, diferente a la escuela que está al frente y que pertenece al mismo barrio, pero que tiene una población educativa diferente, que procede de otros sectores, el plantel o la planta permanente de docentes también es diferente. Eso hace que las necesidades de formación docente sean diferentes, las de los estudiantes también. Entonces, a esto apunta fundamentalmente este paradigma. Entonces vemos acá este salto que hacía referencia a Thomas Kuhn, de un modelo de la homogeneidad, pasamos a un modelo de la heterogeneidad o a un modelo del pluralismo, ¿sí? Entonces acá aparece, yo creo que un componente muy fuerte, que tiene mucha presencia en este momento para articular lo macro con lo micro, que es la gestión de la institución educativa, ¿sí? Cómo la gestión se convierte como en aquella bisagra que va a articular la macropolítica y la mesopolítica con la micropolítica, porque esa micropolítica en este paradigma tiene que tener en cuenta fundamentalmente las características de esa institución educativa. Bueno, avanzando un poquito más, cuando se aprueba la Ley Nacional de Educación, se aprueba un conjunto de otras leyes o un conjunto de normas jurídicas. Podríamos hablar de un paquete de leyes o de normas jurídicas que vienen a acompañar de alguna manera a la Ley Nacional de Educación en este propósito de instalar un nuevo paradigma. Fíjense lo que dice el slide. La firme convicción de superar la coyuntura y la intención de plasmar el nuevo rumbo educativo del país en una política de Estado entre los años 2004 y 2006. Esta captura de pantalla que tienen dentro de este slide responde a un texto de María Rosa Almandós, es una autora que trabaja mucho los contenidos de la política educativa. Ustedes lo tienen colgado en la bibliografía dentro del bloque 2 y hace referencia a este conjunto de leyes que son las que acompañaron este paquete normativo que tiene que ver con este cambio de paradigma. La Ley de Garantía del Salario Docente, la del FONID, que es el incentivo docente, aparece la educación técnica profesional, el financiamiento educativo. Esta ley fue muy importante. A partir de esta ley se da un aumento al presupuesto que el presupuesto nacional destinaba a educación, el 6% del presupuesto nacional destinado a educación. Me quedo pensando porque sigue siendo un porcentaje muy, digamos, nimio si nos ponemos a pensar en la importancia que tiene o debería tener la educación en un país. Se sanciona la Ley de Educación Sexual Integral, que también viene a acompañar a este paradigma. Fundamentalmente, recuerden que el paradigma propone o promueve la equidad, sobre todo el enfoque de derechos, ¿sí? Por eso la Ley de Educación Sexual Integral. Y finalmente, el que corona con la aprobación en el mes de diciembre de la Ley 26.206. Sin duda alguna, ustedes habrán encontrado en el análisis que hicieron de los fines y objetivos de la política educativa nacional comparados con los fines y objetivos de la política educativa provincial, que hay
muchos de estos fines y objetivos, que si bien tienen un carácter prescriptivo, existe todavía una distancia entre la prescripción de la norma y lo que en realidad acontece. En estos slides he recuperado algunos aspectos de la LEN, de la Ley de Educación Nacional, que me parecen sumamente importante destacar, sobre todo para marcar una diferencia con el paradigma anterior. Fíjense, en uno de los primeros fines y objetivos, habla del desarrollo social de la persona, no solamente contemplando la inserción laboral y los estudios superiores, sino que también en esa etapa de formación el sistema educativo le provee a la persona, a los ciudadanos, de todas aquellas habilidades y competencias que permitan un desarrollo social. En esta segunda pequeña placa aparece otro fin y objetivo, que acá vemos una confirmación del modelo sarmientino, ¿sí? El compromiso de la formación ciudadana, que como bien ustedes lo analizaron, está presente tanto en la Ley de Educación Nacional, la LEN, como en la Ley de Educación Provincial, que es la LEP. Como la intencionalidad política de esta ley es la equidad, aparece fuertemente dentro de los fines y de los objetivos esto que se denomina la inclusión educativa. Cuando hacemos referencia a la inclusión educativa, la ley subraya esta cuestión de, en términos de inclusión, privilegiar o poner en primer lugar aquellos sectores socialmente, culturalmente, económicamente más desfavorecidos, pero la ley plantea la inclusión a través de no solo políticas, sino también por medio de estrategias pedagógicas y también por medio de la asignación de recursos que permitan garantizar la inclusión. Otro de los postulados importantes es la promoción del aprendizaje a lo largo de toda la vida. ¿Esto por qué lo señalo? Porque el aprendizaje en el modelo anterior tenía un término y ese término estaba determinado por el periodo cronológico que correspondía con la educación formal obligatoria, que era la educación inicial, concluir la educación secundaria y los estudios superiores. Desde este nuevo paradigma se promueve el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esto también es una disposición que está recuperada de alguna manera de la metapolítica educativa, uno de los postulados de la UNESCO, que habla precisamente de esto, ¿no? Del aprendizaje continuo, de la formación permanente o del aprendizaje a lo largo de toda la vida. También relacionado con la cuestión de la inclusión, la ley hace referencia a las personas con discapacidad. Cuando habla de la discapacidad, señala que puede ser una discapacidad permanente o puede ser una discapacidad transitoria, pero lo importante es que desde las diferentes instituciones educativas se puedan desarrollar propuestas pedagógicas que permitan a estas personas una promoción y un desarrollo máximo de todas sus capacidades y de todas sus potencialidades. Aparece también el manejo de los nuevos lenguajes tecnológicos, tanto de la información como la de la comunicación, porque recordemos que este objetivo y fin de la política es fundamental porque nace o se establece, tiene su génesis en la época de apogeo de la sociedad del conocimiento, ¿sí? En una época donde las tecnologías de la información y la comunicación asumen un papel cardinal. Por otro lado,
Perdón que acá en el slide aparece un error en la placa, pero reconoce a las poblaciones aborígenes la necesidad de el respeto de sus lenguas, el respeto de su identidad cultural, donde desde una perspectiva muy subjetiva y una opinión personal, algunos estudios y algunas investigaciones que he leído sobre esta cuestión, creo que todavía como Estado, como sistema educativo, tenemos una gran asignatura pendiente, un montón de razones y cuestiones, por ejemplo, la falta de maestros preparados respecto de la lengua de las distintas comunidades aborígenes que habitan nuestro país, los altos porcentajes de deserción entre comillas, digamos de expulsión de esta población estudiantil por no comprender el idioma, limitaciones de tipo también económicas, infraestructura de las escuelas, bueno, un montón de cuestiones que creo que este es uno de los objetivos que todavía constituye para nosotros una verdadera asignatura pendiente. Aparecen algunos otros fines y objetivos que no están en la placa, pero que voy a mencionar, como por ejemplo la prevención de adicciones y el uso indebido de drogas. Algo que me parece también muy importante, un poco con esto que veíamos al principio de la cátedra, ¿no? De responder a las demandas y a las necesidades de la sociedad, en una sociedad del conocimiento, una sociedad que se caracteriza por el boom de información, la producción de saberes, la viralización a una escala que nosotros ya no podemos calcularlo. La ley promueve y plantea como uno de sus objetivos estimular la creatividad, el gusto y sobre todo la comprensión de las distintas manifestaciones de la cultura y manifestaciones del arte. Ahora vamos a pasar a esta placa. Esta placa me había parecido que no era necesario incluirla en una explicación, pero fíjense ustedes la importancia del acompañamiento a la trayectoria académica. A medida que fui corrigiendo los trabajos prácticos número 4 de ustedes correspondiente al bloque 2, bueno, fui tomando nota de aquello en lo que creía que existía alguna dificultad y que podía ser un aporte o una contribución para digamos, brindarles un mejor acompañamiento, y a partir de esto decido aplicar esta placa. La estructura actual del sistema educativo que tenemos obviamente se configura con la ley 26.206. Ahora, ¿qué vamos a entender en primer lugar por sistema educativo? La ley lo define a un conjunto de servicios y acciones educativas que van a estar, por supuesto que reguladas y garantizadas por el Estado, con el propósito de asegurar a los ciudadanos el acceso y el ejercicio al derecho a la educación. Esto está planteado dentro del artículo 14 y que de alguna manera responde a qué es el sistema educativo. Es eso, un conjunto de servicios y acciones. ¿Quién los regula? El Estado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de garantizar el acceso y el ejercicio pleno del derecho a la educación. Dentro de estos servicios, no lo agregué a eso, pero lo voy a señalar, volviendo un poco, espero no marearlos, volviéndolos un poco a esto, ¿sí? Un poco a esto, la educación pública de gestión estatal y de gestión privada. La ley, en su artículo 14, señala que esos servicios y esas acciones educativas
pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser de gestión estatal, como yo lo señalaba acá, pueden ser servicios educativos de gestión privada, pero también incorpora servicios de gestión cooperativa y servicios de gestión social. Estos servicios, estatal, privado, cooperativo y social, correspondiente a todos los niveles, todos los ciclos y todas las modalidades del sistema educativo, que es sobre lo que voy a avanzar ahora. Vamos de nuevo al slide en el que estábamos recién. Bueno, la estructura del sistema era uno de los puntos que ustedes tenían que trabajar en el práctico número 4 o práctico número 1 dentro del bloque 2, como ustedes quieran llamarlo. En lo que respecta a la estructura, cómo está organizado el sistema educativo, está desarrollado en el artículo 15 de la LEN, la Ley de Educación Nacional. Voy a mover un poquito el flyer. Este artículo, el artículo 15, lo primero que plantea, que yo tengo un poco alguna discrepancia en esto, pero sí lo plantea la norma jurídica, es que el propósito es brindar una estructura unificada en todo el país. Es decir, un sistema educativo que tenga un carácter fuertemente federal. Y en ese sentido, unificada. Unificada no quiere decir homogeneizada, sino que al ser unificado, el tránsito de los estudiantes de una jurisdicción a otra, de una escuela a otra, no vulnere o no afecte esto que decíamos al principio del ejercicio del derecho a la educación. Entonces, a partir de la estructuración de un sistema unificado, esto permitiría garantizar el ordenamiento del sistema, una mayor cohesión, una mejor organización e inclusive una mejor articulación. Fíjense que esto se ha complejizado un poco. Se ha complejizado un poco porque, como ustedes saben, lo vimos en sesiones de clase anteriores, cada jurisdicción, siempre y cuando respete el marco normativo de la macropolítica, siempre y cuando respete eso, puede hacer, en virtud de la perspectiva situada, algunas adaptaciones en función de las necesidades de la jurisdicción. Pero fíjense que algunas de ellas estarían atentando contra este principio de estructura unificada. Por ejemplo, algunas provincias, el caso de la provincia de Córdoba, si vemos, estos son los niveles, ¿no? Tenemos el nivel inicial, primario, secundario y superior. Algunas provincias, podemos decir, que conservan dentro del nivel primario esta estructura. Quiero decir con esta estructura, primer ciclo y segundo ciclo, que incluyen de primero a sexto grado. Primer ciclo sería primer grado, segundo grado y tercer grado de la escuela primaria, mientras que el segundo ciclo sería cuarto, quinto y sexto grado de la escuela primaria. ¿Sí? Ahora, algunas provincias, por ejemplo el caso de Buenos Aires, por ejemplo el caso de Mendoza, esto que vemos acá, el primer ciclo del secundario lo pasaron acá, lo primarizaron. Por lo tanto, tienen un nivel primario de 9 años. 3 del primer ciclo, 3 del segundo ciclo y 3 del tercer ciclo. El nivel secundario recién inicia acá. ¿Sí? Sería con cuarto, quinto y sexto año. Esta diferencia ha generado, lo puedo ver desde la experiencia y desde la práctica, esto que yo digo de un poco una fragmentación en su estructura organizativa y perdiendo el espacio
espíritu de unificación que intenta darle la ley. Hecha esa aclaración, fíjense cómo está entonces estructurado el sistema educativo. En el nivel inicial tenemos las salas de 3, las salas de 4 y las salas de 5 años. La Ley de Educación Nacional dice que la obligatoriedad comienza con las salas de 5. Sin embargo, en el caso de la provincia de Córdoba, de nuestra jurisdicción, ya tienen carácter obligatorio las salas de 4. Las salas de 3 todavía no se han incorporado con carácter de obligatoriedad, simplemente por una cuestión de recursos, por una cuestión de infraestructura. El Estado no tiene, digamos, lo necesario para dar cobertura a estas salitas de 3 años de manera gratuita y estableciéndolo de carácter obligatorio, pero ya están funcionando las salas de 3. Como recién lo señalé, el nivel primario consta de 2 ciclos. El primer ciclo es primero, segundo y tercer grado de la escuela primaria, mientras que el segundo ciclo comprende cuarto, quinto y sexto grado también de la escuela primaria. Ahora, dentro de la escuela secundaria también está dividida en 2 ciclos. El primer ciclo se denomina ciclo básico. Ciclo básico, por eso tenemos acá las siglas CB. Acentúo esto porque me encuentro todavía con algunas expresiones del paradigma anterior. Antes se llamaba, con la ley federal, CBU, ciclo básico unificado. Ahora se llama simplemente ciclo básico. Y el segundo ciclo, que incluye distintos tipos de orientaciones o distintos tipos de especialidades. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque en la provincia de Córdoba, el segundo ciclo recibe esta denominación. Fíjense la sigla CO, que es ciclo orientado. Ciclo orientado. Mientras que a nivel de la macropolítica educativa, o sea, la Ley de Educación Nacional, lo denomina ciclo de especialización. Por otro lado, con respecto a la Ley de Educación Superior, en esta quiero también dedicar algunas notas y algunas reflexiones. La Ley de Educación Superior comprende tanto a las instituciones de nivel superior universitarios como no universitarias, de las distintas escalas o de las distintas jurisdicciones a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, sean estas estatales o privadas. ¿Sí? Estatales o privadas, es decir, todo esto queda comprendido dentro de la estructura del sistema educativo, dentro de lo que sería el nivel superior. Por supuesto que ya vamos a ver particularmente que el nivel superior es regulado o estaba regulado por otra normativa, la ley 24.521, una ley que fue sancionada con anterioridad a la Ley de Educación Nacional. Por eso vamos a ver, y por eso me quiero detener, porque hay muchas vetas, digamos muchas huellas dentro de la Ley de Educación Superior, vetas o rastros que tienen que ver con el modelo paradigmático anterior y que en razón de eso se ha constituido como una agenda pedagógica o una agenda educativa de temas a debate que deberían ser modificados. Bueno, en este segundo slide, en esta segunda placa, lo que nosotros podemos ver, que esto creo que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque algunos obviaron esto, son la creación de las diferentes modalidades. Fíjense que el sistema educativo no solo está constituido por niveles, ciclos, sino que también está constituido por diferentes modalidades. Y
Y estas modalidades son 8, ustedes las pueden leer ahí en pantalla. Espérense que me acerco a traer mi mate. Estas modalidades, como ustedes las pueden observar, son 8 y son una creación específica de la LEN, de la Ley de Educación Nacional. Y el propósito de las mismas es, de alguna manera, dar una respuesta más particular, una respuesta más específica, tanto a la formación como también a atender demandas de tipo particulares, personales o contextuales que sean demandas o necesidades temporales o permanentes. Fíjense por eso las denominaciones. Es decir, aquello que la estructura básica del sistema no abarca o no comprende, lo va a lograr a través de estas diferentes modalidades. Modalidades que por su parte se usan con los diferentes niveles del sistema educativo. Pero acá he advertido algunas dificultades. Yo he hecho en las devoluciones de los trabajos prácticos un señalamiento con respecto a esto. Voy a mencionar solamente algún ejemplo. Ejemplo, con lo que respecta a la educación técnica profesional, esta modalidad rige para el nivel secundario y rige para el nivel superior. Con respecto a la modalidad artística, rige para el nivel secundario, rige para el nivel superior. Con respecto a la modalidad especial, por mencionar otra, rige para el nivel inicial, rige para el nivel primario, para el nivel secundario y también para el nivel superior. Pero lo importante de esto es que ustedes puedan advertir que la estructura del sistema se torna más compleja, ¿sí? Es decir, se advierte que desde la estructura básica, que era lo que veíamos en el slide anterior, a veces no es posible cubrir las necesidades, las demandas y expectativas en materia de educación y en materia de formación. Entonces, para dar respuestas más particulares o respuestas más específicas, se agregan estas modalidades. La ley nacional hace una apertura interesante con respecto a esto, pero que todavía ninguna provincia la ha implementado. Dice la ley: si bien se plantean de base estas 8 modalidades, no son exclusivas ni excluyentes de otras que pudieran crearse a futuro. Hasta el momento son las únicas que tenemos vigente y en ninguna jurisdicción se ha creado, se ha gestionado una modalidad diferente. Avanzamos un paso más. Acá quiero detenerme un poquito, salir un poquito de la LEN y la Ley de Educación Superior, porque ustedes habrán podido observar en la realización del último trabajo práctico que aparecen como muchos puntos disonantes entre lo que dice la Ley de Educación Nacional y lo que dice la Ley de Educación Superior. Precisamente porque la Ley de Educación Nacional corresponde al paradigma actual, la Ley de Educación Superior viene del paradigma anterior. Entonces, teniendo en cuenta esta primera, digamos, esta primera aclaración o esta primera disquisición, señalar algunas notas o algunas reflexiones con respecto a esta ley. Se sanciona en el año 1995, por lo tanto, si ustedes se ubican localmente, el año 95 era el auge pleno del modelo neoliberal, en lo económico, también en lo político. Y ese modelo neoliberal
promovía en el campo educativo lo que era la marketización de la educación. Obviamente que toda ley, lo vimos al principio de la cátedra, en los primeros materiales audiovisuales que analizamos y en los podcasts que les compartí, las leyes de alguna manera responden a las necesidades de determinados escenarios, de determinados contextos, ¿sí? Bueno, esta ley precisamente responde a una época donde el campo educativo estaba fuertemente regulado por las leyes de mercado. Hay una invasión de las leyes del mercado en el campo educativo. Sin embargo, cuando se produce el cambio de paradigma, la educación, desde la Ley de Educación Nacional, se entiende como un bien público y no como un bien de mercado. En virtud de esto, de esta convivencia en el tiempo presente de dos normas jurídicas que responden a, a una misma época, pero a diferentes paradigmas, se han planteado una serie de puntos que ya se están debatiendo de esta ley, ya se están debatiendo, porque precisamente este debate es lo que va a traer de la mano, serán los futuros cursantes del profesorado y de la Cátedra de Política Educativa quienes estudiarán una nueva ley de educación superior que reemplace a esta y sobre todo todos esos puntos de esta ley de educación superior que tenemos vigente en este momento y que contiene postulados contradictorios al modelo paradigmático actual. Fíjense que ustedes acá tienen un enlace, ¿sí? Esto ustedes lo tienen subido al aula, yo le agregué unas nuevas placas, pero este enlace está vinculado a un texto que yo recomiendo su lectura. El texto es extenso, pero recomiendo seleccionar algunos de los puntos que forman parte de la agenda pedagógica sobre los cuales se está discutiendo en este momento, en escenario de discusión, en escenario de tensiones, y que a partir de esas discusiones y de esos debates van a surgir propuestas nuevas para una nueva ley de educación superior. El documento que ustedes tienen es un documento de Claxo, señala 15 puntos a debate, los desarrolla. Entre esos puntos a debate, los que están trabajando, los que estamos dentro de la educación superior, es sumamente interesante. Recomiendo seleccionar algunos de ellos, 4 o 5 puntos, y poder conocerlos, poder manejarlos, saber qué es lo que está planteando la ley. Uno de ellos habla, por ejemplo, del sector privado en la educación, ¿sí? ¿Qué pasa con el sector privado en la educación? Otros hablan de las condiciones de ingreso y de permanencia a la educación superior, una cuestión que fue muy bien analizada por algunos de ustedes en el análisis de los objetivos específicos de un nivel educativo, en el práctico que hicieron en el último práctico. Hablan también de cuestiones relacionadas con las condiciones del trabajo docente como otro de los puntos que está en debate, el tema de la investigación, el tema de las actividades de extensión. Ustedes saben que quienes estamos en el nivel superior es una cuestión un poco, llamarle de algún modo, difícil de abarcar tantos frentes, ¿no? La tarea de la enseñanza, la tarea puramente pedagógica, pero a la vez realizar actividades de investigación y publicación y paralelamente actividades de extensión. Esto es a veces lo que hace sumamente compleja la actividad en el nivel superior. Por citar algunas de las temáticas que están en debate en este momento. Bueno, de esta manera hemos finalizado esta otra cápsula de video y quiero compartir un texto porque
porque a partir de este texto quiero invitarlos, como siempre, a una reflexión, a seguir pensando. Ustedes recordarán que yo señalaba que un cambio de paradigma puede producirse a partir de la sanción de una nueva ley. Pero eso no garantiza el cambio o no garantiza la transformación, o en términos de lo que dice Inés Aguerrondo, es necesario una verdadera transmutación. Para que eso tenga lugar, necesitamos las personas, los sujetos, los actores del sistema educativo, en primer lugar, conocer ese nuevo marco paradigmático que está en estos textos jurídicos. En segundo lugar, poder apropiarnos. Y esto exige procesos de cambio, procesos de transformación individual. Entonces, en nombre de esto, quiero leerles un texto de Feuerstein del año 1980, donde, si bien le está hablando del currículum, ¿sí?, de los contenidos a enseñar, creo que es sumamente rico las expresiones de Feuerstein, de utilizarlas y aplicarlas al campo de la política educativa. El texto dice lo siguiente: cuando queremos producir cambios en el individuo, no estamos queriendo que el cambio producido permanezca limitado a la cosa aprendida apenas. Por tanto, lo que se busca con la implementación de una política es que los sujetos puedan realizar observaciones, plantear preguntas, examinar fuentes de información, planificar investigaciones, analizar los resultados de la experiencia, manipular datos, recoger, analizar, interpretar, plantear preguntas, explicaciones y predicciones y comunicar resultados. Fíjense que esta reflexión que nos comparte este autor, o que les comparto a través de este autor, para ser más precisa, también de alguna manera reposiciona la tarea docente, ¿sí? Reposiciona la tarea docente. Habla de un docente, no solo que enseña o transmite contenidos, sino un docente que lee, que se informa, que puede tener un pensamiento crítico, que es capaz de investigar su propia práctica, otras prácticas, producir nuevos resultados, a ver de qué está pasando con la implementación de determinada política, e inclusive publicar y comunicar. Esta reflexión nos va a dar paso a la apertura de algunos de los contenidos que vamos a poder trabajar por el poco tiempo que nos queda dentro del bloque 3, para terminar ya con la cátedra. Y bueno, doy por finalizado esta sesión de clase. Espero que hayan podido disfrutarla, que la hayan podido comprender, fundamentalmente comprender. Y voy a estar atenta, si es necesario, a las preguntas que ustedes crean necesarias por medio del foro que tenemos colgado en el aula virtual. Un cariño muy grande para todos, un abrazo fuerte, bendiciones y que tengan un muy buen descanso.